Buenas tardes, mi nombre es Andrés Mauricio Perafán. Yo soy ingeniero industrial, tengo una especialización en gerencia social y también soy empresario y consultor empresarial. Desde hace 13 años, junto con mi familia, montamos este negocio, el Arca de Pascual. Y bueno, he tenido la oportunidad de vincularme a diferentes áreas de esta empresa en todo su proceso de desarrollo. Hoy en día estamos pensando en expandirnos, estamos pensando en crecer en franquicias, estamos pensando en grande en nuestra empresa. Bueno, más que mi motivación, diría que la de toda la familia, porque como les comentaba, esta es una empresa familiar. Mi motivación particular fue ser independiente, el poder generarme un esquema de economía diferente, el poder crecer económicamente, y fue lo que me motivó a hacer empresa. Para mi familia yo creo que ha sido más que eso, ha sido un estilo de vida. Mi padre y mi madre han sido empresarios desde casi toda su vida, y yo creo que para ellos ha significado más un estilo de vida y de trabajar. Bueno, esta idea, como repito, se nos ocurrió a varios. En mi caso, yo tenía 36 años cuando me vinculé pues con mi familia a esta empresa, cuando arrancamos esta empresa. En mi caso sí fue mi primera idea. Sin embargo, en el caso de mi familia no es la primera empresa que hemos tenido. Antes de este restaurante, que ya tiene 13 años, mis padres tuvieron panaderías durante varios años, también tuvieron un restaurante de almuerzos gourmet y un restaurante como de antojitos vallecaucanos. Diríamos que ese último fue el que de alguna manera nos empezó a mostrar el camino del plátano, en la medida en que en ese restaurante estaban muy posicionadas las marrajitas y algunos productos de plátano. Y por ahí fue que nos empezamos a vincular con el tema del plátano, y fue surgiendo ya el concepto que tiene el Arca de Pascual alrededor del plátano. Realmente fue una empresa que se hizo sin mucho análisis, una empresa que se hizo de hecho en un contexto de crisis, porque les decía, habían tenido otras empresas y en este caso específicamente las panaderías habían quebrado, y en ese contexto de crisis empezamos a generar ideas, fue surgiendo esta idea. Entonces digamos que no fue mucho análisis, fue más bien una idea inicial, empezamos a probarla, esa idea la fuimos madurando, seguimos probándola y la fuimos madurando. Cuando sentíamos que teníamos ya un concepto, una idea cercana a lo que nos estábamos soñando, decidimos ya lanzarnos. Y fuimos muy recursivos porque realmente no teníamos muchos recursos, y lo que hicimos fue, con las ollas de nuestras cocinas, las mesas que teníamos, ir armando como un poco el cuento. Y cuando ya vimos que definitivamente pegó, vimos que definitivamente al público le gustó, vimos que empezó a ponerse de moda, ahí ya empezamos a invertir más, empezamos a agrandar el tema. Pero fue un negocio que fue haciéndose un poco de error y ensayo. Sí, somos en este momentico 4 socios, mi padre, mi madre, mi hermana y yo, y digamos que somos los dueños de la marca y el concepto. Y pues digamos que este es uno de los puntos que se deriva de esa marca, que es el Arca de Pascual. Mi padre, mi madre, mi hermana y yo somos familia, y eso tiene de bueno y tiene de malo. Tiene de bueno que hay mucha confianza entre nosotros, que hay mucha camaradería, que obviamente nos conocemos, pero tiene de malo también que todos queremos ser jefes de todos, y a veces tomar decisiones se vuelve difícil, a veces llegar a acuerdos se vuelve difícil, los puntos de vista a veces se toman de manera personal, y esto en las empresas familiares es un poco delicado. Sin embargo, pues hemos sobrevivido más de 13 años y creo que eso indica que estamos sólidos allí. El inicio de nuestro negocio, este negocio nació en un contexto de crisis financiera de la familia. En ese sentido nos tocó ser muy recursivos porque no pudimos recurrir en primera instancia a fuentes de financiación como bancos o inversionistas. Y en ese sentido fuimos muy recursivos. Los recursos que nosotros teníamos, no únicamente financieros, sino las mesas, las ollas, los equipos que nosotros teníamos, fueron los equipos que nos sirvieron para iniciar. Cuando empezamos a pegar y empezamos a crecer, ya ahí fuimos incorporando capital poco a poco. De pronto capital de nosotros mismos, algún capital que teníamos, lo fuimos incorporando. Luego ya empezamos a ser atractivos para los bancos. Entonces los bancos empezaron también a apalancarnos financieramente, y digamos que ya después pudimos tener una vida financiera favorable. Sin embargo, en un principio creo yo que fuimos muy recursivos, y después de un año o 2 años
ya empezamos a contar con el sistema financiero para apoyarnos un poco. El punto más crucial es arrancar, porque tienes una idea, pero esa idea todavía no está validada, todavía no ha madurado. Madurar esa empresa es complejo porque es costoso, porque es cometer errores, es aprender del cliente, es escuchar al cliente, y me atrevería a decir que muchas empresas en este país no sobreviven esa etapa, no logran pegarse en el mercado, no logran posicionarse. Entonces digamos que es una etapa difícil, más cuando quieres posicionar un producto innovador, un producto diferente, una manera diferente de consumir el plátano en este caso. En ese sentido, ese comienzo es fuerte. Sin embargo, cuando ya logramos posicionarnos, empezamos a ponernos de moda, vino una nueva etapa. Ya teníamos los clientes, pero técnicamente teníamos muchas fallas. No teníamos los equipos necesarios, no teníamos el tamaño de la cocina necesaria, no teníamos el equipo humano necesario. Yo diría que esa fue otra etapa dura, empezar ya a madurar, no solamente en términos del mercado, sino madurar técnicamente, diseñar los procesos que son, diseñar las máquinas y equipos que son. Nuestros equipos son diseñados por nosotros mismos, contratar al personal idóneo para esto. Entonces digamos que esa fue otra etapa dura, donde yo diría que el mayor sacrificado ahí fueron los clientes, porque eran los clientes los que sentían el hecho de que un plato no saliera a tiempo o se retrasara. Llegábamos a tener retrasos en un plato de 1 hora y media, o sea, cosas larguísimas que antes, que yo diría que los clientes fueron muy pacientes. El que más llevó el bulto ahí fue el cliente. Sin embargo, creo que tuvimos una actitud de aprender, y cada error que cometíamos aprendíamos, mejorábamos algo, y podríamos decir que pudimos después de un tiempo superar esa etapa. Ahora la etapa que nos reta es la etapa de crecer. Después de algunos años, y actualmente ya hemos tocado la puerta de algunas instituciones, hemos tocado las puertas de la Cámara de Comercio, hemos tocado las puertas de algunos gremios, como por ejemplo Acodres, que es un gremio especializado en restaurantes. Entonces ya tenemos algunas instituciones en las que nos hemos apoyado. Por ejemplo, la Cámara de Comercio ha liderado un programa sobre temas de innovación, hemos intentado vincularnos ahí. Hace poco nos vinculamos a un programa de una entidad del Ministerio de Comercio que se llama ProPaís, que es un programa que está apoyando las microfranquicias, y ese es uno de los esquemas de crecimiento en el que hemos pensado. Entonces digamos que en los últimos 3-4 años hemos tenido aliados y hemos tenido apoyos institucionales. Sin embargo, en un comienzo me atrevería a decir que sí fue de manera muy autónoma como fuimos surgiendo y creciendo. Bueno, uno de los obstáculos más grandes y retos más grandes diría yo que es conocer al cliente. Uno diseña un producto, en este caso diseña una serie de platos, de alimentos, seguramente desde los gustos de uno, desde tendencias que uno ha conocido y ha escuchado, pero otra cosa es cuando ya el cliente llega, el cliente consume, el cliente come, el cliente empieza a opinar. Creo que una de las barreras más grandes fue empezar a darnos cuenta que habían cosas que les queríamos ofrecer al cliente, pero el cliente las quería de otra manera. Empezar a cambiar, empezar a transformarnos, empezar a ajustar nuestra propuesta gastronómica a lo que el cliente quiere. Eso, digamos, creo que ha sido una de las grandes barreras y retos. Sin embargo, me atrevería yo que superada. Otra barrera, podríamos decir que también la financiación, en la medida en que por la situación financiera en la que iniciamos no éramos atractivos para el sector financiero, para los bancos, y eso le cierra a uno puertas cuando tiene uno una buena idea. Ya los bancos nos pararon bolas, fue con el tiempo, años después. Entonces digamos que ahí hubo otra barrera grande, y es la falta de capital. Creemos que hemos tenido una idea, o que tenemos una idea muy buena, muchas personas están interesadas en esta idea, nos sugieren crecer, pero para esto se requiere capital, y ahí hemos tenido una barrera que estamos de alguna manera queriendo sobrepasar con el modelo de franquicias y con otros proyectos que tenemos en mente. Y diría que otra de las barreras también tiene que ver con el talento humano. Conseguir la gente idónea para este tipo de negocios que parecen muy tradicionales, pues no es fácil. Resulta que profesiones como la de mesero, o realmente labores como la de mesero en este país, no son profesiones, y las personas que trabajan como meseros son personas que lo hacen más como un escampadero. Entonces la rotación es muy alta, el sentido de apropiación de los procesos de una empresa no es la misma. En el tema de cocina creo que ha ido mejorando un poco el panorama.
Hoy en día ya encontramos muchas entidades educativas que ofrecen programas a nivel del tema gastronómico y encontramos gente que ya lo ha asumido como una profesión. Entonces diría que otra barrera fuerte ha sido encontrar el talento humano adecuado, aunque pareciera un negocio muy tradicional y muy sencillo, pero realmente requiere de gente con un perfil muy especializado. En términos de tecnología, nosotros hemos hecho uso de la tecnología en algunos procesos. Hay procesos administrativos que lo requieren casi que por ley. Por ejemplo, todo el tema de facturación y contabilidad requiere de plataformas tecnológicas, entonces digamos que ahí nos hemos soportado. Y otro proceso en el que nos hemos apoyado en la tecnología de la información y la comunicación ha sido el de mercadeo y relacionamiento con el cliente. Pues estamos haciendo uso de las redes sociales, de Facebook y de algunas herramientas de internet que nos facilitan pues nuestro mercadeo. De resto, digamos que hasta ya ha llegado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya hay otro tipo de tecnologías que son las que están obviamente más ligadas con el tema gastronómico. Los equipos y herramientas que nosotros tenemos casi todas han sido desarrolladas por nosotros mismos, porque si bien nosotros utilizamos el plátano, que es algo muy tradicional, la manera de prepararlo, de servirlo es diferente. Entonces nos ha implicado innovar en equipos, en tecnología, en maquinarias. Porque yo diría que casi desde que iniciamos, para nosotros el reto de ser innovadores siempre fue claro. Creo que desde un principio el mismo concepto como tal es un concepto innovador que utiliza algo completamente tradicional como es el plátano, pero que lo aprovecha de una manera diferente. Lo hemos aprendido a servir de una manera diferente, a preparar de una manera diferente, a mezclar con otras recetas de una manera diferente, y esto me parece que ha sido un paso interesante y ha sido una innovación. De hecho, hay quienes dicen que innovador es el que pega primero, y no fuimos los primeros que utilizamos el plátano en la cocina, pero sí hemos sido de los pioneros en utilizar el plátano, el maduro, las tostadas, como lo estamos utilizando. Entonces, digamos, desde ahí creo que hemos sido innovadores. Sin embargo, hemos querido ir más allá. Hoy en día nosotros nos estamos exigiendo ser muy innovadores en algo que llamamos ser innovadores en la experiencia del cliente. Nosotros tenemos claro que cuando un cliente viene a nuestro restaurante no solamente viene a comer, sino que viene a vivir una experiencia, a pasar un rato, a invitar a alguien, a celebrar algo, a conmemorar algo. Hay algo detrás de solamente venir a comer, del simple hecho de venir a comer. Entonces, desde ahí nosotros estamos convencidos de que el cliente lo que está buscando acá es vivir experiencias. De lo que hemos querido es ir más allá de la comida y generar otra serie de elementos que le permitan al cliente acercarse a experiencias diferentes. La música, por ejemplo, la música es música que no va a escuchar aquí en una emisora, en cualquier otra parte, es música seleccionada, música fusión, música latina, la decoración, un ambiente cálido. En nuestro protocolo de servicio tenemos una serie de elementos diferentes, innovadores, con los que tratamos de marcar una diferencia de otros negocios que se parezcan a nosotros. Entonces diría que esa ha sido otra manera como nos hemos apoyado en la innovación. Y por último diría, hemos querido ver el negocio más allá de un restaurante, y hoy en día lo vemos como un modelo de franquicia, y creo que también hay ahí una innovación, y querer ya no solamente pensar que esto es un restaurante, sino que esto puede llegar a ser todo un modelo de negocio más allá de un restaurante, una cadena, una franquicia, otro modelo. Yo digo que la innovación ha estado presente desde que nacimos hasta hoy. Se habla de innovación en esta empresa. Lo más satisfactorio ha sido ver crecer la empresa en términos de empleados. Cuando arrancamos en esta empresa éramos 6 pelagatos, éramos la familia, éramos 6 únicamente. Hoy somos casi 40 colaboradores los que estamos alrededor de este negocio, y eso ha sido, digamos, muy gratificante, ver cómo de alguna manera estamos generando empleo, ver cómo esto significa que hay familias que pueden tener para su sustento diario. Eso para nosotros es importante. Otro aspecto importante ha sido y gratificante ha sido la expectativa que hemos generado al mercado. A la gente le impactó mucho nuestro negocio, y en ese entonces nos han ofrecido montar franquicias, montar otros puntos. Es decir, hemos visto a las personas muy ansiosas con replicar nuestro negocio en Cali, en otras ciudades, en otros países. Y eso es muy interesante, también muy gratificante ver cómo otras personas que se acercan a tu negocio de repente lo ven como lo vemos nosotros ahora, no solamente como un punto, sino como todo un modelo de franquicia
y no solamente algo que vende plátano, sino algo que también puede vender la imagen de Colombia en otros países. Entonces es muy gratificante ver cómo nuestros clientes sueñan a veces más que nosotros mismos con este negocio. Sí, ya tenemos conferencia directa, no la teníamos hasta hace por ahí unos 2 o 3 años. Hay un negocio que es caleño, que ha venido creciendo aquí en Cali. Digamos que ese negocio para nosotros es competencia directa, que es Tosta Todo. Sin embargo, hay elementos diferenciales y digamos que seguimos creyendo que fuimos pioneros en la manera de presentar y mezclar el plátano como lo estamos haciendo. Una recomendación para los emprendedores, las personas que deseen hacer empresa: lo primero es apasionarse por lo que están haciendo, es descubrir qué les gusta, descubrir para qué son buenos, descubrir qué se les da por naturaleza, que esto les permita acercarse a sí mismo, a lo que les apasiona. Lo que yo he podido experimentar en el contacto con otros empresarios y en mi propia experiencia es que estar en lo que a uno le gusta, estar en lo que a uno le apasiona, eso es un paso al éxito. Lo siguiente es inquietarse por conocer. Cuando nos surja una idea, no convencernos de esa idea, sí quererla, apasionarse por esa idea, pero validarla, preguntarle a los clientes, investigar, hablar con expertos, conocer muy bien el mercado, conocer muy bien las tendencias, no irse con los ojos cerrados ni con el convencimiento de lo que yo sé o conozco alrededor de esa idea. Profundizar, inquietarse. Y por último, yo diría que ser muy creativos, exigir esa capacidad que todos tenemos de ser creativos, y junto a eso perseverar, es decir, definitivamente no he visto el primer empresario que se le ocurrió algo hoy y a los 8 días ya es millonario con esa idea. Lo que yo he visto son personas que durante muchos años han luchado, han perseverado hasta que han logrado sacar adelante las ideas en las que han creído, las han logrado pulir, las han logrado hacer innovadoras, las han logrado madurar.